Buenas gente, ¿cómo andan? En el día de la fecha voy a reaccionar a un video que ha subido el canal Café Kioto. Canal que antes de iniciar aclaro que yo no tengo nada contra este chico, a quien no conozco de hecho, pero que sinceramente estoy suscrito a su canal porque brinda un contenido de gran calidad, tanto en lo que respecta a los guiones que él arma como a la edición. La verdad que me saco el sombrero, es un gran canal, lo súper recomiendo. Pero en esta ocasión me encuentro con que hace ya algunos meses ha hecho un video donde cuestiona o critica a nuestro amigo Sigmund Freud, así que vamos a ver qué argumentos tiene para poder defender esto y voy a dar mis comentarios al respecto. Así que inicio. La psicología es una ciencia enigmática sin ningún tipo de dudas. Como humanidad nos hemos desarrollado tanto nuestro conocimiento que llegamos a comprender eventos que ocurren a millones y millones de años luz de nuestra casa. Sin embargo, terminamos sabiendo mucho menos de lo que hay acá adentro que casi de cualquier otra cosa. Y el trabajo de la psicología es arrojar un poco de luz en este asunto para contarnos un poco de por qué el ser humano es un ser tan fascinante. Y si hablamos de psicología, probablemente el primer nombre que se nos venga a la cabeza sea el de Sigmund Freud. ¿Y por qué? En el café con análisis y del por qué una práctica que es considerada casi de forma unánime por los expertos como una pseudociencia sigue siendo una de las ramas más populares en muchas facultades de prestigio. Sí, primera aclaración que tal vez él no lo hace. Él hace hincapié en que psicología como sinónimo de psicoanálisis, eso principalmente acá en Argentina, ¿no es cierto? A nivel mundial, la realidad es que esto ya no es así. El psicoanálisis, como él dice, es una pseudociencia que tiene cierto menosprecio en el resto del mundo, pero que en acá Argentina tiene mucho prestigio y que continúa dominando. Es decir, se ve dominada a nivel mundial, pero acá en Argentina, por una serie de características y peculiaridades, aún así continúa dominando y resistiendo de alguna forma. Así que, hecha la aclaración, vamos a continuar. Si existe un paradigma para hablar al... Ese es el paradigma psicoanalítico. Increíblemente, y a más de 80 años de su muerte, este señor consigue seguir estando vigente a pesar de la cantidad de detractores que juntó a lo largo de toda su vida e incluso póstumo. El ser humano termina siendo un nudo de experiencias al cual le es sumamente... Yo en ese sentido, a ver, yo creo que la cantidad de detractores que puede llegar a tener un autor no implica que ese autor sea un autor a menospreciar, sino más bien todo lo contrario. Es decir, un autor se caracteriza por lo que ha brindado socialmente en la medida que nacen los detractores, ¿no? Es decir, un sujeto que implica un antes y un después, que actúa socialmente como un punto de inflexión, es lo que determina la magnitud y la dimensión de los aportes que ese autor ha realizado. Entonces, en ese sentido, ya ese primer argumento al menos, de decir que Freud tiene muchos detractores y que aún así continúa teniendo cierta vigencia, ya me parece un argumento, a mi entender, algo limitado. difícil aceptar que todas aquellas experiencias vividas a lo largo de su vida y el entendimiento que cree tener sobre el comportamiento humano posiblemente no les sirva para nada. Y estamos hablando de cuestiones científicas, ciencias que se dedican a este tipo de estudios y más que nada cómo éstas tienen que coexistir con el mundo occidental, un mundo en donde constantemente se está buscando el éxito personal, el éxito económico mediante fórmulas mágicas. Donde además tenemos que coexistir con un montón de charlatanes que nos intentan convencer que ese libro que tienen abajo del brazo es la solución a todos nuestros problemas, utilizando alegorías a langostas y por qué no también a ordenar tu habitación, que muy poco tienen que ver con nuestros problemas reales.
Y en mayor o menor medida, y según los expertos, Sigmund Freud entra en este último grupo, que si bien hizo grandes aportes a la psicología, eso no lo hace estar exento de polémicas. Acá él hace como una especie de distinción que a mi parecer no queda del todo resuelta o clara cuando habla de mundo occidental y de alguna forma de lo que es el sistema capitalista basado en el consumo, la inmediatez. Y como que mete a Freud ahí en esa misma bolsa. Coincido en parte con él, desde luego, de que hay muchos charlatanes, como él dice, y muchos supuestos profesionales o psicólogos que se basan en una serie de doctrinas insuficientes, a mi parecer. Pero lejos estoy yo de poner a Freud en esa bolsa. De hecho, no sé si, bueno, lo especificaré ahora, probablemente lo diga más adelante con mayor precisión. Pero justamente lo que le da el valor al psicoanálisis es que se opone a todas estas ramas pseudocientíficas e incluso que se opone a aquellas ramas científicas que pregonan por lo contrario y que de alguna forma están hermanadas al sistema capitalista que él está criticando en este inicio del video. Me refiero a aquellos paradigmas basados en las teorías cognitivos conductuales que tienen que ver con un paradigma más bien psiquiátrico, promulgados en el DSM-5 y donde se establecen una serie de criterios diagnósticos basados en ciertos criterios de normalidad barra anormalidad, donde de alguna forma esa normalidad está predeterminada culturalmente. Entonces, en ese sentido yo cuestionaría un poquito esta especie de distinción que él hace con el mundo occidental capitalista y justamente diría que el valor del psicoanálisis radica en lo contrario a lo que él está diciendo. Así que continúo. La pregunta que hoy nos reúne alrededor de esta deliciosa taza de café es la siguiente. ¿Acaso existen pruebas que certifiquen que el psicoanálisis funciona? O tal vez en realidad es una pseudociencia con muchísimo material académico encima. Compré viaje comprando en el 2020 para viajar en el 2021. Bueno, esto excede mi responsabilidad de la publicidad, así que no tengo nada que ver con el gobierno. La vida es lo que nos Y menos con hace estos. estar hoy acá. Así que... Mi remera lo dice claramente. Austríaco y nacido en el año 1856, este señor egresaría de la carrera de medicina en 1881 y casi desde el principio que este sujeto estuvo atado a las polémicas. Y dejando de lado un pequeño traspié que tuvo al intentar utilizar cocaína con fines medicinales, la faceta que todos conocemos este señor empezó en el año 1884. Con relación a lo de la cocaína, que suele ser uno de los grandes argumentos que se utilizan en contra de Freud, el tema es que muchas veces no se contextualiza y se piensa que la cocaína era lo que es hoy para nuestro sistema actualmente, que es una droga prohibida, que se ingiere, digamos, por la nariz de una forma bastante nociva y que es muy adictiva, entre tantas otras cosas. Bueno, a ver, la realidad es que en ese momento no era la cocaína esto que significa hoy para nosotros. Era algo que se podía conseguir en la farmacia sin ningún tipo de receta médica. Y que Freud sí, efectivamente, eso es una realidad, intentó recetar a sus pacientes considerando que tenía algunos beneficios medicinales, que luego se dio cuenta que no era así y que él mismo ingería, no por la nariz desde luego, sino que lo tomaba en un vaso de agua, si no me equivoco, pero a lo que voy es la magnitud y la dimensión del hecho de la cocaína varía radicalmente si entendemos el contexto en el cual esta era utilizada. La cocaína no tenía, repito, el valor que tiene hoy en día. Así que eso es muy importante aclarar, porque si no queda, ¿no?, como que Freud estaba recetando un narcótico prohibido, cuando en verdad no era necesariamente así. Luego de que en el año 1885 hiciera un viaje a París, en donde y de la mano del neurólogo Jean-Martin Charcot empezaría a estudiar el método de la hipnosis como tratamiento de la psicopatología. Y si bien al principio quedó fascinado con este método, terminaría dejándolo a un lado
para empezar a desarrollar sus distintas teorías sobre el inconsciente y las memorias reprimidas mediante aquellos recuerdos o experiencias del sujeto. Y aunque al principio estas teorías resultaron muy innovadoras, no mucho después de que empezaran a resonar en la comunidad empezaría a juntar detractores, primero desde su mismo sector profesional, hasta después alcanzando otros sectores tales como la filosofía y las ciencias a manos de Karl Popper muchos años después. La principal crítica que tenía Sigmund Freud era la validez científica de su método, ya que este atribuía explicaciones sumamente desarrolladas a los problemas de la gente, pero al igual que otros psicoanalistas, estas explicaciones no podían estar sujetas a comprobaciones experimentales y mucho menos elaborar predicciones al respecto. ¿Y qué quiero decir con esto? Pongamos como ejemplo el complejo de Edipo. En algunos casos, y basándonos en el trabajo de este tipo, podemos llegar a explicar el complejo de inferioridad de nuestro paciente mediante la atribución de ciertos sentimientos reprimidos en nuestra infancia, en donde sentíamos un amor, gran amor, hacia nuestro padre del sexo contrario, y eso generaba una rivalidad con nuestro padre del mismo sexo. Básicamente quería decir que eras un nene, que te querías besuquear con tu mamá y te querías boxear con tu padre. Y Yo ahí entiendo lo que es el contenido que uno brinda en YouTube, donde tiende a la ironía muchas veces, pero bueno, esto obviamente es un arma de doble filo, porque muchas veces uno explica de una forma muy sencilla algo que tiene una complejidad que literalmente es enorme, ¿no? Entonces, acá cuando él aborda el complejo de Edipo y dice que solamente esto, querer besuquear con tu madre en el caso de que seas niño y rivalizar con tu padre, es algo absurdo, no solo porque Freud habla del complejo de Edipo positivo y negativo, entendido como sentimientos ambivalentes para ambos progenitores, sino también porque va mucho más allá de eso, es decir, no tiene que ver con querer besuquearse estrictamente, sino que tiene que ver con que el niño a una determinada edad obviamente ama a ambos progenitores. Lo que dice Freud es que probablemente más a uno que a otro, dependiendo de ciertas circunstancias y vivencias, y que el niño entiende el amor de forma privada, entonces querría privatizar el amor de algún progenitor para sí mismo, y en ese sentido rivaliza con el otro. Entonces se establece así cierta competencia y cierto amor entendido exclusivamente, donde incluso en el caso de que haya un hermanito también se rivalizaría para con él, en el sentido de que se entiende al amor de forma privada. Y en este sentido también quiero decir que esto de besuquearse tiene que ver con que Freud entiende la sexualidad en un sentido muchísimo más amplio, ligado al placer. Entonces no es que el niño necesariamente querría besuquearse con la madre o con el padre, sino que querría demandar el amor de alguno de los dos progenitores de una forma exclusiva y reservárselo para sí mismo y no para con el otro, que siempre que aparezca terminaría siendo necesariamente un competidor. Entonces, en ese sentido hay que entender, lo estoy explicando de una forma sumamente compleja, sumamente sencilla, perdón. Igualmente el complejo de Edipo va muchísimo más allá. De hecho, después Lacan lo aborda de una forma simbólica. No viene al caso porque es algo muy difícil. Si quieren pueden recurrir a mis videos, pero es mucho más allá que eso. Y si esto te parece una locura, es completamente lógico, porque tanto a vos como a muchísima otra gente, incluso muchísimos profesionales, llegaron a afirmar que probablemente este complejo ni siquiera exista, porque no solamente explica este complejo de inferioridad, sino que también se le atribuye a muchísimos otros problemas que suelen tener los pacientes de los psicoanalistas. Que si tenés ansiedad, complejo de Edipo. Que si tenés inseguridades, complejo de Edipo. Que si se te canta decirle aguacate a la palta, complejo de Edipo. Y esto hace imposible probar la existencia del complejo. Sí, a ver, ahí lo que él plantea, que de alguna forma es algo que lo dice Freud, la definición que él da del complejo de Edipo es como el núcleo de la génesis de la neurosis. Entonces, en ese sentido, para Freud sí,
estrictamente, el complejo de Edipo es un factor fundamental que condiciona la vida adulta de las personas. Por lo tanto, ese pasaje y ese periodo infantil determina la relación que uno establecerá con los demás y, en efecto, los síntomas que uno tenga a sus espaldas. Tal vez acá, como lo plantea él, sigue siendo de una forma más bien general. Eso no quiere decir que Freud exima de responsabilidades a otros factores y que siempre la culpa la tenga el complejo de Edipo en sí, sino, repito, el complejo de Edipo tiene que ver con un tipo de relación que se construye con los objetos de amor inicial, que son los padres, y eso puede tomar un sinfín de vertientes, que, como dije anteriormente, también eso lo retomará Lacan. Entonces, no es que el complejo de Edipo es una herramienta para poder eximir de culpas y responsabilizar siempre al complejo de Edipo en sí, sino que el complejo de Edipo en sí puede tomar un sinfín de variables, literalmente un sinfín de variables, y es eso lo que determina luego los síntomas. Pero él lo que hace en estos argumentos es reducirlo a un tipo de relación, y en verdad lo que es el complejo de Edipo es la complejización de un tipo de relación, que, repito, puede tomar una infinidad de variables. Entonces, no es el complejo de Edipo algo sencillo donde uno dice tal problema deviene entonces del complejo de Edipo, sino que de alguna forma es, sí, el complejo de Edipo tiene algo que ver aquí, porque el complejo de Edipo en definitiva tiene que ver con la inscripción de la ley, de la relación con los padres, los sentimientos ambivalentes, entre tantas otras cosas, y en efecto hay que averiguar qué es lo que ha sentido ese niño, sabiendo que en esa relación hay un sinfín de variables que han intervenido. Ya que es la respuesta a tantos problemas que hace que sea imposible poder llegar a ponerlo a prueba. Termina siendo como queriendo comprobar la inexistencia de Dios. Ahora imagínate lo que son 100 años de refutaciones. Prácticamente desde que salió la validez científica de este método se puso en cuestionamiento, tanto por eminencias de la psicología como Steven Pinker o incluso personajes externos como Noam Chomsky, lo cual trae otro planteo al asunto. ¿Acaso? Acá esto está muy bueno porque él habla que, como dijo anteriormente, que el psicoanálisis es una pseudociencia. Algo que es una pseudociencia, como él mismo ha dicho también, no responde al principio del falsacionismo de Karl Popper, que en definitiva lo que plantea el falsacionismo es que una teoría pueda ser contrastable, es decir, que se pueda verificar su validez o no. Él acaba de mencionar hace algunos segundos que el psicoanálisis ha sido refutado. Sin embargo, vean cómo él peca de lo que critica, porque si el psicoanálisis es una pseudociencia, quiere decir que esto no puede ser refutado ni invalidado de alguna forma. Entonces, no es irrefutable el psicoanálisis por el mero hecho de ser una pseudociencia. Lo que es una pseudociencia no tiene posibilidad de contrastación. Entonces no puede ser validado ni invalidado. El psicoanálisis no es refutable y tampoco es irrefutable. Carece de validez y a su vez carece de invalidez cuando él está diciendo que ha sido refutado. Entonces está cayendo en el mismo pecado que está criticando, porque el psicoanálisis es una pseudociencia, entonces eso implica que no puede ser contrastable bajo ningún punto de vista. ¿Esta práctica era una joda y quedó? Ahora bien, voy a aclarar en breve probablemente, porque algunos se estarán asombrando y diciendo, ¿cómo? Entonces el psicoanálisis es una pseudociencia. Y sí, es una pseudociencia y en breve explicaré por qué. ¿Y por qué quedó? Suena loco, pero el eje central de que todavía al día de hoy existan personas que defiendan estas teorías o este tratamiento yace en que no existe ninguna evidencia que pueda refutarlo debido a que no conlleva ninguna consecuencia. Ahí acaba de decir igualmente lo que acabo de mencionar hace instantes, que no hay ninguna evidencia que pueda refutarlo, cuando él dijo que ha sido en ciertas y reiteradas oportunidades refutado por una serie de profesionales, científicos, no recuerdo cómo lo mencionó. Comprobable.
O sea, nadie puede comprobar que están equivocados. Y como dije antes, es como intentar probar la inexistencia de Dios, ya que tampoco existe evidencia de que éste exista como para poder contrastarlos. Solamente existen un montón de textos a los cuales nadie tiene acceso. Una vez hablando sobre el tema con mi amigo Félix del canal Habías Pensado, él me explicó esto de una forma bastante curiosa y que se las voy a contar. Él me dijo que me imagine como que el cerebro humano es una máquina que está siendo operada por un montón de hombres chiquititos, tipo la peli Inside Out, ponele. Estos controlan nuestros sentimientos, nuestras acciones, básicamente todo de nuestro cuerpo, ¿ok? Es raro, pero si vos decís que es así, bueno, abramos la cabeza de alguien y busquemos a los hombrecitos, porque obviamente todos queremos ver a los hombrecitos. A lo que la persona que nos hizo este planteo nos dice, no los vas a poder encontrar así porque estos hombrecitos aparecen únicamente cuando no los estamos mirando directamente. Y yo digo, ok, jeje, está bien. Podemos hacer un encefalograma y podemos ver a los hombrecitos porque en teoría no los estamos mirando, los está mirando una máquina. Y esta persona te dice que no, así tampoco no se pueden ver. Y a cada cosa que le decimos va a tener una explicación y nunca vamos a poder ver a los hombrecitos. Una de las Básicamente lo que acaba de plantear es lo que decía antes, es decir, el psicoanálisis plantea una serie de teorías que no son falseables, es decir, que no tienen la posibilidad de ser contrastables, por lo tanto no pueden ser refutadas ni tampoco pueden ser validadas. Por eso plantea todo esto de los hombrecitos que desaparecen, bueno, entre tantas otras cosas. Ahora bien, a esto hay dos cosas para decir. Por un lado que hay una serie de parámetros científicos, no me quiero extender tanto, pero a lo que voy, la ciencia no deja de ser una práctica cultural construida por las personas que responde a una serie de prácticas que legitiman las teorías que tienen que ser contrastables. En ese sentido, el psicoanálisis es imposible de refutar, es decir, de falsear, por lo tanto no responde al método científico en sí, o al menos el método científico por el cual se rigen las ciencias sociales actualmente en este sistema. Eso no quiere decir que una teoría no sirva. A ver, el complejo de Edipo, o lo que son las fases psicosexuales que plantea Freud, la fase oral, anal y fálica, que tienen que ver con formas de sentir placer y que se exteriorizan, no requieren de demasiada contrastación. Probablemente cualquiera de ustedes podría observar que los niños sienten placer ante determinadas prácticas. Sin embargo, eso, por ejemplo, responde porque hay una serie de variables que no concuerdan a que estrictamente, científicamente hablando, eso no es válido. Sin embargo, más allá de esa validez científica, hay una validez lógica que desde luego no deja de ser subjetiva, como lo es la ciencia, porque la ciencia es subjetiva. Y en ese sentido, entiendo lo que se plantea, pero a lo que voy es que hay partes de la teoría psicoanalítica que tienen muchísima más lógica y que de alguna forma son contrastables subjetivamente, aunque no respondan, repito, a los parámetros de la ciencia actual, y que después sí, hay muchas teorías que son incomprobables, como lo que Freud plantea, la represión primordial, el retorno de lo reprimido, etc. Y sí, es muy difícil. En ese sentido no hay demasiados elementos más que la clínica, y la clínica no deja de ser una práctica subjetiva, pero la ciencia a su vez no deja de ser una práctica subjetiva, donde toda teoría antecedente determina lo que después en la contrastación se ve. Y acá me meto con otro tema, el otro punto que quería hablar, porque él habla mucho del falsacionismo de Popper, que, repito, lo que plantea el falsacionismo es que una teoría tiene que ser contrastable o no, y literalmente hablando,
todas las teorías psicológicas, o que al menos yo como estudiante y ustedes que estén viendo este video probablemente también estudiamos en la carrera de psicología, todas las teorías han tenido al menos una excepción. Y lo que no te dice él, y lo que sí dice Juan Samaja, epistemólogo argentino a quien recomiendo, ya fallecido igualmente, que en paz descanse, quien tiene una cátedra, o al menos quien tenía una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, que hoy en día la sigue Roxana Hinojosa, su pareja, su viuda, es que el falsacionismo conlleva la inducción, y la inducción es un elemento que la ciencia hegemónica siempre ha criticado. ¿Qué es la inducción? Es partir de algo particular y llevarlo a algo general. Es proceder desde lo particular a lo general. ¿Y qué es lo que hace el falsacionismo? Es esto. El falsacionismo lo que hace, la contrastación científica actual, procedimental, lo que hace es, hay al menos una ocasión que contrasta tu teoría, eso es lo que dice el falsacionismo, entonces toda tu teoría tiene que ser erradicada. Y esto es absurdo, porque con que haya una excepción, eso no quiere decir que la validez de la teoría tenga que perecer absolutamente. Y hay una frase de Freud que dice en Revisión a la doctrina de los sueños, donde él decía anteriormente que todos los sueños son cumplimiento de un deseo, y luego dice que todos los sueños son el intento de cumplimiento de un deseo. Bueno, en fin, plantea una excepción, y lo que él dice es que la excepción no confirma la regla, como dice la frase coloquial, pero tampoco la cancela, ¿no? Y parece ser un adelantado Freud a esto, y de alguna forma lo que está diciendo es, con que haya una excepción, eso no quiere decir que yo tenga que invalidar completamente mi teoría. Y volviendo al anteriormente mencionado, es que literalmente si uno tuviese que invalidar totalmente su teoría porque haya ocurrido una excepción, eso es insólito y no tiene sentido y se está induciendo, que es lo que la ciencia critica. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque todas las teorías científicas, o al menos todas las teorías científicas ligadas a las ramas de las ciencias sociales, como lo es la psicología, tienen al menos una excepción. Por ejemplo, la Gestalt, que plantea que hay ciertas formas de percibir la realidad, y donde plantea esas leyes, ¿no? La ley del cierre, la ley del todo nada, entre tantas otras, han mostrado excepciones. Las leyes de Piaget, de los estadios en la niñez, en la infancia, también han mostrado en determinados lugares ciertas excepciones. Entonces, si una excepción implica que hay que eliminar la teoría en su totalidad, entonces no estaríamos estudiando psicología, entonces la Gestalt no existiría, la teoría de Piaget de los estadios no existiría, la psicología genética no existiría, el psicoanálisis no existiría, entre tantas otras cosas. Entonces, el falsacionismo tampoco tiene que ser un dogma o una ley universal, porque el falsacionismo también tiene sus grises, también tiene sus agujeros. Así que, hecha la aclaración, me permito continuar. Las más recurrentes del psicoanálisis es su carácter dogmático, que incluso algunas veces llega a rozar con lo religioso. Conclusiones a las cuales podrías llegar vos mismo después de enterarte de que existen más. Ahí también otro punto que me da el pie. Cuando él habla de lo religioso, como que compara el psicoanálisis como dogma y a la religión como dogma. A ver, los dogmas existen en todas las teorías, literalmente, sean científicas o no. De alguna forma la ciencia es un dogma. La ciencia plantea algo que no se puede cuestionar y justamente eso es lo que hace al dogma. Bueno, vamos a seguir. Más de 100 años de refutaciones y desacreditaciones y que todavía existan un montón de profesionales y universidades de renombre que defiendan esta corriente. Ahí dijo lo mismo de la refutación y ahí hay una contradicción constante en la que él recae. El psicoanálisis no puede ser contrastado si no puede ser falseado. Pareciera que la búsqueda de puentes entre la ciencia y el psicoanálisis no le quita el sueño a muchos psicoanalistas. Entendamos una cosa, el paradigma científico, y al menos que sea inválido, nunca va a intentar perpetuar
teorías equivocadas, ya que así lo único que está haciendo es promoviendo el mito. Pero existe una tendencia bastante desinteresada por parte de los profesionales que practican esta rama en intentar falsar estos métodos mediante herramientas mucho más contemporáneas, tales como la neurociencia. Como si de alguna forma estas intentaran promover algún tipo de herejía ante la palabra del señor Freud Todopoderoso. Pero resulta difícil intentar sostener este tipo de relatos si decidís tirarte en contra de aquellas personas encargadas de darte la validez, o incluso, si planteás una duda razonable, justamente el beneficio de la duda. Para quienes sean entusiastas de la sociología, probablemente hayan notado que hay muchos sociólogos de renombre que de hecho son psicoanalistas. Solo por citarte un ejemplo, aunque su rama responde más al psicoanálisis de Jacques Lacan en lugar del de Freud, el filósofo Slavoj Žižek es psicoanalista. Y que yo sepa, nadie lo bardeó por eso. Y esto principalmente se debe a que muchos psicoanalistas terminarían huyendo al campo de las humanidades, donde se llevan muchísimo mejor que en el campo de las ciencias y en donde no siempre están obligados a tener que responder a evidencia empírica. Es decir, Sí, ahí él habla de la sociología y el psicoanálisis, donde literalmente, al menos apelando a los sociólogos que yo conozco, no son muchos los que coinciden con el psicoanálisis. De hecho, muchos de los sociólogos y filósofos franceses del 60, de la década del 70, no coinciden con Freud. Entre ellos Michel Foucault, por ejemplo, Gilles Deleuze, Félix Guattari, entre otros, pero son los primeros que se me vienen, que son de renombre, no es que estoy diciendo cualquier sociólogo o filósofo, pero al menos Žižek, por ejemplo, que es el que él menciona, yo le atribuyo más bien esa simpatía por el psicoanálisis como la que tengo yo, que a mí, por ejemplo, Foucault, Deleuze, Guattari son filósofos y sociólogos que simpatizan ideológicamente conmigo, y que tal vez, bueno, ahí no deja de haber una cuestión subjetiva como lo es la ciencia en sí, pero al menos yo encuentro en el psicoanálisis una herramienta que de alguna manera combate la hegemonía del capitalismo. Y sí, efectivamente, así como lo hace Lacan cuando habla del discurso capitalista, yo encuentro en las ramas por las cuales se rige la psicopatología hegemónica a nivel mundial, basada en la psiquiatría, en el DSM-5, que es una psicopatología que tiende, valga la redundancia, a la psicopatologización, basada en la normalidad y en la normalidad, pero bueno, en fin, a lo que voy es que el psicoanálisis de alguna forma funciona para mí, para Žižek, sé que también, como una herramienta de resistencia que tiende hacia lo contrario, no a patologizar, sino a despatologizar. Y que a diferencia de lo que hace el DSM-5, que es incluir cada vez más categorías y cuadros clínicos a sus libros diagnósticos, el psicoanálisis tiende a lo contrario. Y que así también como el DSM-5 tiende solamente a explicar las patologías bajo explicaciones y argumentos biológicos, el psicoanálisis tiende a lo contrario, el DSM-5 es un libro de diagnóstico clínico basado en la estadística. El psicoanálisis como herramienta terapéutica clínica y psicopatológica tiende a dar explicaciones a las psicopatologías. El DSM-5 no lo hace, pero por los que se rigen, las personas que se rigen por el DSM-5 solo creen en los factores biológicos orgánicos, mientras que el psicoanálisis cree que hay otro tipo de factores psicológicos que no se pueden comprobar orgánicamente, sino de otra forma, y eso me parece bastante meritorio y valioso, porque yo soy de los que cree que al menos en este sentido, no todo científicamente puede ser comprobable, al menos bajo los parámetros por los cuales el DSM se rige, que cuáles son los parámetros, bueno, puramente biológicos. Entonces no hay que menospreciar
los valores etiológicos que no pueden ser estrictamente demostrables orgánicamente, sino que hay que tenerlos en cuenta. Y esto es algo que no dije cuando arranqué el video, yo no soy un dogmático del psicoanálisis, que eso quede claro. Yo no soy el fanático de Freud, el fanático de Lacan. De hecho, en algunos puntos, y en muchísimos puntos, soy recontra crítico contra el psicoanálisis. Pero si hay algo en lo que efectivamente creo, es que el psicoanálisis es una herramienta revolucionaria que viene a resistir y a combatir contra la hegemonía psicopatológica que construyen los adversarios ideológicos y simbólicos, por decirlo de alguna manera. Así que, hecha la aclaración, vamos a continuar y ver el final que ya termina. No sé cuánto tiempo voy, pido disculpas, pero el video es muy interesante. Es decir, entendiendo al psicoanálisis como una ciencia hermenéutica en lugar de una ciencia natural. Es decir, esta se reduce a intentar de comprender fenómenos en lugar de intentar construir hipótesis empíricas. Y hasta acá Y sí, ahí efectivamente es lo que decía. O sea, el psicoanálisis no cree que haya factores absolutamente naturales. No reniega de ellos. El psicoanálisis hace diagnósticos diferenciales. Freud era médico, era neurólogo. Si leen sus escritos constantemente van a ver que él dice que debe de haber factores biológicos que intercedan. Pero él está intentando encontrar la raíz en otras problemáticas. Y eso es el psicoanálisis. No reniega de los factores naturales, pero no busca la explicación necesariamente en los factores naturales. todo bien porque entendemos que las ciencias humanas en realidad no descubren verdades, sino que las construyen a medida que nos vamos conociendo mejor, ya que el sujeto es sujeto y objeto de sus investigaciones. Pero el problema del psicoanálisis va por otro lado, ya que si no formas parte de este reducido grupo que busca. Y estrictamente hablando, las ciencias naturales tampoco prueban verdades. Ciencias estrictamente hablando, que es lo que en psicología social se les llama ciencias de primer orden, son aquellas que pueden contrastar empíricamente aquello que responde a las propiedades físicas, como puede ser, no sé, lo que es de qué forma es la Tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, el terraplanismo queda a un lado, porque uno puede contrastar que la Tierra no es plana. Pero después hay una serie de... Por eso esto es algo que me olvidé también de decir. Cuando hablamos de ciencia, la ciencia testea teorías y las testea respondiendo si las mismas son válidas e inválidas. Y que algo sea válido no quiere decir que algo sea una verdad, y menos una verdad absoluta, o al menos será una verdad relativa. Por ejemplo, la química, ¿no? La física, la química, materias que uno puede llegar a decir están más próximas a las verdades absolutas, no lo son de hecho. Por ejemplo, en un momento dado, históricamente, se consideraba que las partículas más pequeñas eran los átomos. Entonces, se hablaba de que los átomos era lo último e inalcanzable. Sin embargo, para algunos sectores de la ciencia, eso no fue una verdad absoluta, sino que fue una verdad relativa, que es lo mismo que decir que eso fue algo válido. Es decir, en un momento histórico, bajo las herramientas que existían, los átomos fueron las partículas más pequeñas. Ahora bien, si eso hubiese sido una verdad absoluta, no se hubiese continuado con las investigaciones. Y si no se hubiese continuado con las investigaciones, no se hubiese sabido lo que hoy se sabe, que es que los elementos más pequeños, hay elementos más pequeños, mejor dicho, que los átomos, que cuáles son las partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones. Y eso hoy en día también es una verdad relativa, es decir, es algo válido, pero no absoluto. Puede existir algo que sea más pequeño que las partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque el conocimiento es infinito y constantemente se está en contrastación y constantemente se está experimentando cosas nuevas. Entonces, toda verdad
científica es una verdad relativa. Todo es válido y nada es verdad. Solo existen verdades para las ciencias que se basan en lo que en psicología social se llaman realidad de primer orden. Como por ejemplo, decía anteriormente, aquello que es contrastable empíricamente. ¿Y por qué es contrastable empíricamente? Porque remite a las propiedades físicas, principalmente de un objeto. Refugio en otro rancho, formás parte de aquel grupo que intenta competir con tratamientos científicamente comprobados, tales como la terapia cognitivo-conductual, que en cuanto a evidencia empírica le pasa el trapo al psicoanálisis. Freud con su psicoanálisis han hecho aportes a la psicología, eso no existe ningún tipo de dudas. De hecho, él fue el primero en implementar la metodología que más o menos hoy todos entendemos como algo común y corriente que hacen los psicólogos, que es el conversar con sus pacientes, ya que esto no se hacía antes y la verdad que presentó una revolución gigantesca en el ámbito, ya que esta práctica ayuda muchísimo. Sin embargo, todavía estamos hablando de mayores debilidades que virtudes, así que esta resistencia a la falsación, señor psicoanalista, solamente lo incrimina más y más. Acá yo discrepo, pero totalmente, y creo que llegado a este punto es aquí donde el psicoanálisis demuestra su importancia. El psicoanálisis no es conversar, va mucho más allá de conversar, ¿no? Cuando a veces alguno dice yo no voy al psicólogo haciendo referencia al psicoanálisis, porque tiene que ver con hablar y para eso prefiero hablar con un amigo, bueno, ahí se carece de conocimiento de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis no es hablar con un amigo, el psicoanálisis es mucho más. El psicoanálisis es hablar con un profesional que no te va a aconsejar con un amigo, que no quiere aconsejarte tampoco, sino que está predispuesto a escucharte, a no juzgarte y a escucharte por sobre todo en un sistema que no está predispuesto a escucharte. Y aquí vuelvo a lo anterior, ¿no? Como el psicoanálisis como herramienta anticapitalista, y es esto principalmente el rol que yo asumo en muchos de mis videos donde lo dejo en claro, porque el psicoanálisis viene a escuchar en un sistema que no quiere escucharte. El psicoanálisis viene a promover la reflexión en un sistema que no quiere que uno reflexione. Viene a detenerte en un sistema que no quiere que te detengas, sino todo lo contrario. Que continúes adelante y que consumas. Entonces, la importancia del psicoanálisis, no la validez, la importancia del psicoanálisis excede la validez que pueda existir científicamente. Porque el psicoanálisis es una herramienta de la cual no se dispone. Es una herramienta que promueve la escucha en un sistema que no quiere escucharte. Es algo que excede todo lo que existe y es algo que viene a luchar y a criticar contra aquello que se reproduce cotidianamente en todos los ámbitos de la vida. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis, más allá de lo que se considere ciencia, pseudociencia, arte, disciplina, el psicoanálisis excede todo eso. El psicoanálisis es lo que es porque es una herramienta que lucha contra lo que existe y que existe donde no hay nada que promueva lo mismo que el psicoanálisis busca. Entonces, he ahí el lugar que tiene el psicoanálisis, al menos en la Argentina. Y sí, literalmente en Argentina, porque como decía al principio, en ningún otro lugar del mundo hoy en día existe. Entonces, el psicoanálisis no tiene que desaparecer. El psicoanálisis es una herramienta que tiene que persistir, que tiene que prevalecer, que tiene muchísimos errores, sí, muchísimos. Y yo soy recontra crítico contra el psicoanálisis. Yo no soy ningún dogmático, como decía antes. Y yo vengo a promover el psicoanálisis sabiendo todo lo que eso implica y sabiendo que hay un montón de personas que lo ejercen mal. Pero el psicoanálisis no puede perecer.
el psicoanálisis tiene que continuar porque es algo que en ningún lugar del mundo existe. Lamentablemente para el resto de la psicología, el psicoanálisis consiguió robar suficiente cámara como para que al día de hoy existan un montón de prejuicios en cuanto a la psicología que poco y nada tienen que ver con esta práctica y que tienen más que ver con charlatanería barata derivada de este psicoanálisis de mierda. Pero creo que el mayor daño que le hizo el psicoanálisis a la humanidad es hacerle creer a la gente que el comportamiento humano se puede llegar a explicar por largas explicaciones pero sumamente precisas a los problemas que tenemos, lo cual es mentira, no funciona así. Llegando incluso a justificar malinterpretaciones tales que pueden derivar desde un libro sucio de autoayuda hasta fomentar prejuicios y un montón de cosas que no están buenas. Utilizando erróneamente vocabulario científico, empíricamente inválido, implementando falacias o hasta incluso llegando a manipular nuestra propia memoria. Y parafraseando al Diego, que es... Ahí no sé la verdad a qué se refiere. Ahí no tengo respuesta porque no sé, literalmente no sé a qué remite con eso. Así que ahí se las debo, porque sé que algunos deben estar esperando esa respuesta. Se tomó muy a pecho las recomendaciones de Sigmund a la hora de enfrentar sus dolencias. Si alguien te ofrece psicoanálisis, simplemente di a huevo. No, mentira, no, decí que no. Decí que no. Bueno gente, si les gustó el video no se olviden de dejarme su like y de suscribirse al canal. Cualquier comentario que tengas me los podés hacer y los vamos viendo por ahí. Así que bueno, eso, muchas gracias. Nos vemos la próxima.